Buenas tardes. La conferencia que vamos a tener lugar hoy en la tertulia de farmacia Juan Bautista Chapeizado la hemos denominado la quinina en la botica de José Pablo Pérez, cita en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Nacimiento de la industria farmacéutica en Cádiz. Los archivos y bibliotecas que hemos visitado para recoger la documentación de la conferencia han sido el archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz, la Biblioteca del Ateneo de Cádiz, el archivo de la Facultad de Medicina de Madrid, el Fondo Antiguo, el archivo municipal de Jerez de la Frontera, los archivos farmacéuticos del gobierno francés, el archivo de la Facultad de Farmacia de Marsella, de la Facultad de Medicina de Marsella, el archivo de la Facultad de Farmacia de Montpellier, el archivo de la Facultad de Medicina de Montpellier, de la Facultad de Medicina de París, de la Facultad de Filosofía de Viena, el archivo de la Real Academia de Medicina de Cataluña y el archivo de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia. Respecto a la quina y las expediciones a América 1717-1790, a la quinina del laboratorio farmacéutico gaditano de José Pablo Pérez en 1824, hemos tenido en cuenta el traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz, el marco institucional médico-farmacéutico gaditano, la quina y las expediciones científicas a América, la quinina de la botica parisina de Pelletier y Caventure en 1820 al laboratorio farmacéutico gaditano de José Pablo Pérez en 1824. Y por último, las reflexiones finales. El traslado de la casa de contratación de Sevilla a Cádiz tuvo lugar mediante la Real Compañía de Guardiamarinas, el Observatorio de la Marina de Cádiz, dependiente de la Real Compañía de Guardiamarinas, y la Asamblea Amistosa Literaria de Jorge Juan. En 1717 se abrió en Cádiz la Academia de la Real Compañía de Guardiamarinas. José Patiño fue el intendente general de la Armada, nombrado en 1717. Se encargó del desarrollo de la Academia y firmó las instrucciones. El Centro Gaditano se convirtió en el proyecto estrella de la Marina Ilustrada de 1700. Parte de este esfuerzo se debe al establecer la Academia de Guardiamarinas al piloto mayor Francisco Antonio Orbe. La Academia incorporaba a los únicos profesores de navegación que existían en ese momento en España. Aquí tenemos uno de los libros tenidos en cuenta, como es la portada del libro de Jorge Juan, El Compendio de Navegación. El Observatorio Astronómico de la Armada tuvo lugar en 1749, proponiendo Jorge Juan al Marqués de la Ensenada que se hiciera en el torreón principal del Castillo de Cádiz, la sede del Colegio de Guardiamarinas. Jorge Juan fue el creador del Observatorio de Marina de Cádiz, dependiente de la Real Compañía de Guardiamarinas. Aquí tenemos la maqueta, en la plaza de San Juan de Dios, concretamente del Castillo de la Villa, situado al final de la calle San Juan de Dios. Fue la sede de la Academia de Guardiamarinas. Y esta es la maqueta del Castillo de la Villa de Cádiz, donde se supone que estuvo instalado el observatorio. Aquí tenemos el Observatorio Astronómico de San Fernando, a principios del siglo XIX, cuando tuvo lugar el traslado de Cádiz a San Fernando. Esta es la lápida conmemorativa del bicentenario del traslado. Tenemos que tener en cuenta la Asamblea Amistosa Literaria de Cádiz, que fue instituida en 1755 por el marino y científico Jorge Juan. Fue un ensayo para la Academia de Ciencias de Madrid. Y aquí tenemos la lápida conmemorativa. Por decreto
del 12 de mayo de 1717, Felipe V firmó para el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Aquí tenemos un retrato de Felipe V. Fueron muy importantes en la época las reales compañías de comercio, ya que sobrepasan el objetivo comercial al encargarse también de la defensa contra el contrabando de la región comercial que les era concedida. Se fundaron la Real Compañía de Caracas o Compañía Guipuzcoana, la Real Compañía de La Habana y la Compañía de Cumaná. Carlos III, cuyo reinado tuvo lugar desde 1759 a 1788, firmó la Real Célula por la que se creaba la Real Compañía de Filipinas. La supresión de la Casa de la Contratación de Cádiz tuvo lugar el 12 de octubre de 1778. Carlos III, en este momento, firma el Decreto de Libre Comercio con América en 1778. Y el 18 de julio de 1790, el rey decretó la supresión de la Casa de Contratación. Carlos IV. Aunque el monopolio gaditano surgió como consecuencia de factores geográficos, políticos y económicos, se puede hablar de dos causas claras que motivaron el traslado, una de carácter geográfico y otro de carácter comercial, ya que para llegar a Sevilla las naves tenían que pasar primeramente por la barra de Sanlúcar, con grandes dificultades de maniobrabilidad, lo cual había hecho que los naufragios en esta zona no fueran casos aislados. Aquí tenemos el puerto de Cádiz en la época, el puerto de Sevilla, y la barra de Sanlúcar de Barrameda, la entrada al río Guadalquivir. Había un factor desfavorable a Cádiz, que parecía ser la falta de defensas ante un posible ataque extranjero. Se pretendía ganar el favor del rey para el traslado de Sevilla a Cádiz. Por otro lado, hay que destacar la influencia de ciertos hombres sobre el rey, como Andrés de Pez y posteriormente José Patiño. Aquí tenemos un retrato de Andrés de Pez y un retrato de José Patiño y Rosales. El marco institucional médico-farmacéutico gaditano fue importantísimo en el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz. Y tuvimos que tener en cuenta la Armada del siglo XVIII, Real Colegio de Cirugía de Cádiz, Hospital Real, observaciones del Colegio de Cirugía de la Armada, Jardín Botánico, la clase farmacéutica, el Colegio de Farmacéuticos, la Facultad Libre de Farmacia y las boticas en Cádiz, entre las que estaban las boticas hospitalarias y las boticas de calles y plazas, y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. La Armada tuvo una gran función y participación durante el siglo XVIII en las relaciones de la Casa de Contratación con América. El Real Colegio de Cirugía de Cádiz fue creado por Fernando VI y su primer director fue Pedro Virgili. Aquí tenemos Fernando VI de España, el escudo del Real Colegio y de su heredera la Facultad de Medicina de Cádiz. Pedro Virgili, director en la década de 1748 a 1758. Aquí tenemos los planos del Hospital Real, realizados por ingenieros militares del Servicio Geográfico del Ejército. Y Pedro Virgili, como entrega los planos del Real Colegio, el Marqués de la Ensenada. Citamos algunos alumnos destacados del Real Colegio, como José Celestino Mutis. Y el Hospital Real de Cádiz fue muy importante, pero tenemos que destacar dos cosas, como eran las observaciones y el jardín botánico. Las observaciones
se realizaban por los cirujanos de la Armada a la cabecera de la cama de los enfermos y eran considerados unos documentos de educación médico-quirúrgico para la formación de cirujanos navales. Fueron realizados por los cirujanos de la Armada. El Jardín Botánico del Hospital y Colegio de la Armada también fue muy significativo porque se aclimataban plantas de origen americano, concretamente una de las que podemos citar es el cacao de Guayaquil. La clase farmacéutica tenemos que destacar dentro de ella el Colegio de Farmacéuticos, la Facultad Libre de Farmacia y las boticas de Cádiz. Aquí tenemos al fundador del colegio, Juan Bautista Chape y Guisado, por el que esta conferencia y esta tertulia pues reciben el nombre. Fue fundado en 1858 por Juan Bautista Chape y Guisado. La Facultad Libre de Farmacia existió en Cádiz desde 1871 a 1875. Las boticas en Cádiz, citamos que había boticas hospitalarias y boticas de calles y plazas. Las boticas hospitalarias van a tener relación con la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, que fue una de las etapas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Algunos farmacéuticos de boticas hospitalarias fueron Juan Álvarez del Hospital de Mujeres y Fray Francisco Gutiérrez del Hospital de San Juan de Dios. Y de boticas de calles y plazas, pues tenemos a Juan Bautista Chape en la calle San Francisco y José Pablo Pérez, boticario de la plaza de San Juan de Dios. Aquí vemos las 4 etapas de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, como fueron Sociedad Médica de Cádiz, Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz, Real Academia Médico-Quirúrgica de Cádiz y Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, que es la actual. La Sociedad Médica de Cádiz fue fundada por Francisco Javier Laso de la Vega. El 30 de septiembre de 1815 fue aprobado el reglamento. Aquí tenemos a Francisco Javier Laso, que se considera el fundador, ya que fue el primer socio fundacional. La actividad publicista de la Sociedad Médica tiene su base en el periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Aquí tenemos la portada de 2 tomos del periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica. Farmacéuticos que publicaron en las actas y memorias de la Sociedad Médico-Quirúrgica, pues tenemos a José Pablo Pérez, boticario de la Plaza de San Juan de Dios, y Juan Bautista Chape Guisado. La Real Academia Médico-Quirúrgica se volvió a abrir en 1831 y la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz surgió tras la aprobación de Fernando VII del reglamento para las Reales Academias. La Academia tuvo un alto prestigio internacional y tomando como modelo la Sociedad de Edimburgo, la Sociedad Real de Londres y la Academia de Ciencias de París, transcribiéndose con esto el afán de cosmopolitismo gaditano y característico del Real Colegio de Cirugía de la Armada. La farmacia gaditana era una puerta abierta a la farmacia internacional. Respecto a la quina y las expediciones científicas a América, pues tenemos que decir que la quina era el principal agente comercial de la farmacia europea y americana, y las variedades, especies y géneros y calidad de la quina dependían de la recolección, conservación y transporte hasta la corte madrileña. Dada la abundancia del comercio y el alto precio del producto, las instrucciones y recomendaciones se dirigían a la obtención de los excelentes resultados para aplicarlos en medicina. Con la llegada de Colón a América se abrió una etapa de descubrimientos y en el siglo XVIII alcanzaron un alto prestigio las expediciones científicas. Las epidemias europeas, en concreto las españolas de fiebres intermitentes en el siglo XVIII y XIX, llevaron a la importación masiva y a un intenso comercio desde América a España.
Las quinas son un producto de comercio español desde el siglo XVIII. La Real Botica tuvo un papel importantísimo en la distribución de la quina. El comercio de la quina en la España ilustrada y romántica puso de manifiesto la profunda presencia de epidemias de paludismo que afectaron a la población peninsular en sus graves brotes. La quina a veces es destinada a las cortes extranjeras como regalo. En 1717 el rey Felipe V creó el Virreinato de Nueva Granada, estando formado por reales audiencias con la de Santa Fe de Bogotá, Panamá y Quito, y algunas provincias de lo que posteriormente sería la Capitanía General de Venezuela. En tal sentido, el virreinato comprendió territorios de las actuales repúblicas como Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, además de las regiones del norte del Perú y Brasil y el oeste de Guyana. Aquí tenemos a Celestino Mutis y Bosío, que remitió un ejemplar de quina al Linneo, lo que significó el ingreso de Mutis a la comunidad científica universal. La Real Expedición Científica de América Septentrional nombró a Celestino Mutis como su director. Aquí tenemos a José Bernardo de Gálvez, que era el ministro de Indias en ese momento. Como hemos dicho, Mutis fue el director de la Expedición Botánica de Nueva Granada. La quina fue su principal prioridad y conociendo que en Loja se encontraban los bosques más fructíferos de este vegetal medicinal, allí nacía la Cinchona officinalis, que era la quina gris. Solicitó estudios a las autoridades locales como Eugenio Espejo. Aquí tenemos la quina gris Cinchona officinalis del Linneo. Linneo, refiriéndose a Mutis, refiere su nombre no lo borrarán los siglos. Francisco José de Caldas fue uno de los discípulos de Mutis que él integró a la expedición de Nueva Granada. Hizo observaciones astronómicas y desde 1800 se interesó por la botánica. Aquí vemos la carta topográfica de las cercanías de la ciudad de Loja, en la que nace la Cinchona officinalis. Este dibujo fue realizado por Francisco José de Caldas y se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid. Lequerica, Caldas y Mutis. José Mesía Lequerica era un botánico quiteño que tuvo contacto con Celestino Mutis en la expedición. Era profesor de filosofía de la universidad, posteriormente fue diputado a Cortes de Cádiz. Los discípulos de Eugenio Espejo, entre ellos quien hemos nombrado ahora mismo, José Mesía Lequerica, recibieron el influjo de las expediciones científicas españolas. Eugenio Espejo era un profesor además de José Mesía Lequerica, y Rodríguez y Lequerica fueron sus principales discípulos. Aquí tenemos a Eugenio Espejo. Sacó a la luz su trabajo Memoria sobre el corte de las quinas, aportando así datos sobre los aspectos económicos y técnicos de la quina. Es conocido, como hemos dicho, en la historia hispanoamericana por su participación como diputado en las Cortes de Cádiz. Su actividad científica fue principalmente botánica. Las quinas de Mutis, pues tenemos la Cinchona cordifolia, que es la quina amarilla, la Cinchona ovalifolia, la blanca, la oblongifolia, que es la quina anaranjada. Tienen propiedades febrífugas, balsámicas, antisépticas y astringentes. Aquí tenemos la blanca, aquí la roja y aquí la amarilla. Francisco Antonio Cea también fue un discípulo
muy importante de Mutis. Bien, Mutis se enfrentó a López Ruiz, médico jurista, por el motivo del descubrimiento y administración de la quina, pero Sebastián López Ruiz fue sometido por el sabio gaditano. Aquí tenemos la administración de la quina de José Celestino Mutis, conservado en el Real Jardín Botánico de Madrid. Y obra póstuma de Mutis, la historia de los árboles de la quina. Otra obra póstuma, el arcano de la quina. En la expedición Relación histórica del viaje a la América Meridional de Jorge Juan y Antonio de Ulloa también hacen una historia botánica de Ecuador. En esta expedición participaron Charles de la Condamine y Huchet, son botánicos franceses. En la Real Audiencia de Quito fue el máximo tribunal de la corona española con jurisdicción sobre estos territorios. Aquí tenemos un retrato de la Condamine, otro de Huchet, Daimio Bonpland, naturalista, médico y botánico. La quina fue tan importante en la época que aparecía en los tratados franceses y españoles como Trousseau y Bidou y Herbert de Robles, español. También se refería en las propiedades de la quina en estos tratados. Se consideraba un medicamento tónico neurasténico, remedio que combate las enfermedades que afectan y debilitan directamente la resistencia vital. Por esto es uno de los específicos que se caracteriza por producir efectos terapéuticos inmediatos. La quina es el específico por excelencia de las calenturas intermitentes. Aquí tenemos una portada del libro que hablamos. El efecto secundario de la quina es que provocaba vómitos. La quinina, que es su alcaloide, el alcaloide extraído de la quina, pues provocaba menos vómitos. Y aquí tenemos la cinconina y la quinina, que son los alcaloides de la quina. El método de administración se administraba de forma metódica en el estado de apiresia, ya que el siguiente acceso se mitigaba de un modo considerable o se suprime. En el Herbert de Robles, tratado español, se refiere a la quina como un medicamento heroico. Aquí tenemos la portada. La quinina de la botica parisina de Pelletier y Caventou, el laboratorio farmacéutico de José Pablo Pérez en 1824. Si se hacía el análisis, pues se especificaba que tenía quinato de quinina, de cinconina, rojo cincónico, materia colorante amarilla, materia colorante grasa verde, quinato de cal, almidón, goma y principio leñoso. Aquí tenemos los farmacéuticos franceses que aislaron en su botica, Caventou y Pelletier. Aquí sus estatuas en el Boulevard Saint-Michel de París. En el Gómez Pamo, pues se expone la formación de la quinina a partir de hacer un precipitado con las cortezas de quina mediante álcalis y alcohol. Aquí tenemos la quinina, que hubo felices resultados que se comprueban cada día, ya que sustituyó a la quina en casi todos los casos que se usaba. Aquí tenemos la fórmula. Se formaba con el ácido sulfúrico, que era una sal neutra, llamada sulfato de quinina, de la cual 4,5 granos equivalen a 2,5 dracmas de polvo de quina, usando las mediciones de la época. Aquí el sulfato de quinina. Y el ensayo de José Pablo Pérez sobre un nuevo método de elaborar la quinina. Era un nuevo método diferente al de Pelletier y Caventou, basado en el método de estos farmacéuticos franceses y que fue practicado en el laboratorio anejo a la oficina de farmacia
situada en la plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Y estaba basado en la teoría sobre las afinidades químicas de Berthollet. Según esta, se vislumbra una visión dinámica del cambio químico más que una explicación sobre la composición de las sustancias. Para Berthollet, la variabilidad en la composición de las sustancias residía en la misma esencia. Y el referido método se concreta en que se tomaban quina amarilla, Cinchona cordifolia de Mutis, y se pulverizaba hasta obtener granos gruesos, y luego ácido sulfúrico disuelto en agua, y esta operación se repetía 3 veces. Y un cuarto tratamiento solo se empleaba agua sin ácido sulfúrico. Estos 2 tratamientos se hacían en un perol o en una cazuela, a una temperatura de 85 grados, y se mantenía media hora en cada decocción. Posteriormente se trataba con carbonato de cal, agitando el líquido con el objetivo de favorecer la combinación rápidamente. En este caso se formaba un precipitado abundante de color gris rojizo y el líquido pierde el sabor amargo que tenía y lo adquiere alcalino. En esta segunda operación se obtiene un nuevo precipitado, pero en mucho menor cantidad, filtrándose como el anterior. Posteriormente se unen los dos y cuando estaba perfectamente seco se tratan con 3 libras de alcohol a 36 grados a una temperatura de 45 grados esta vez. Y esta operación se repite hasta que los líquidos alcohólicos dejen de salir amargos. Posteriormente se unen y el conjunto se destila en alambique al baño María hasta separar las 3/3 partes del alcohol empleado. El líquido restante de la caldera interior del alambique se separa y se pone en una evaporadora de cristal a un fuego lento en baño de arena. Se observa que se presenta el líquido dividido en 2 porciones. La una es una materia viscosa de color bruno y el otro un líquido alcalino amargo de un color rojizo amarillo. Estas 2 sustancias se observan de diferente modo. La materia viscosa se trata en caliente por agua destilada y acidulada con el ácido sulfúrico necesario hasta la perfecta disolución. Hecha esta, se toman 4 onzas de carbón animal o vegetal y se ponen en el líquido y en una vasija. A propósito, se trata en caliente hasta que quede incoloro. Una vez conseguido, se filtra el filtrado, se evapora a un calor moderado hasta que se produce la cristalización. En este estado se deja para que por el enfriamiento se presente la sal en las figuras geométricas características. El líquido alcalino separado de la materia viscosa y puesto en una evaporadora, se añade media dracma de ácido sulfúrico, disuelto en 4 onzas de agua destilada. Evaporado el líquido hasta la 1/3 parte de su volumen, se le añaden 2 onzas de carbón vegetal y después de algunos minutos de ebullición se filtra y el líquido filtrado se evapora para obtener por el enfriamiento el resultado que se desee. José Pablo Pérez refiere que su método está basado en las teorías de Pelletier y Caventou, pero basado en operaciones simples, por la ley de afinidades químicas, y resulta que hay descomposiciones y nuevas combinaciones. Y la conclusión sobre el procedimiento de José Pablo Pérez es que se obtuvieron cantidades elevadas de quinina en el laboratorio de José Pablo Pérez, aplicando operaciones farmacéuticas sencillas, resultando un proceso más económico y obteniendo una quinina de mejor calidad, considerándose que estos fueron los comienzos de la industria farmacéutica gaditana. Se usaron para comparar la quinina obtenida con tratados de la época, como el Diccionario de Fiebres Esenciales de Sánchez Núñez, y se vieron las formas farmacéuticas de administración del sulfato de quinina, que fueron las píldoras, el polvo y jarabes, también las lavativas, aunque no tenían un éxito tan seguro. El método endérmico de una vez en la apiresia.
Y diremos que la quinina es un viejo fármaco que no cabe relegar al olvido. Nos basamos para decir esto en los autores Berlamino Rodríguez Arias y María Cristina Armenter Ferrano. Publicación de los Anales de Medicina y Cirugía de Barcelona, de 1977. Con lo que diremos que la quinina es un fármaco muy interesante, digno de estudio histórico. Como reflexión final, diremos que la ciudad y su entorno vivieron su periodo de mayor esplendor, con un desarrollo económico, demográfico, científico y cultural, que convirtió a Cádiz en el centro de las relaciones con los territorios de ultramar. Con esta conferencia he querido contribuir a recuperar la memoria científica, histórica, farmacéutica en este periodo. Mi agradecimiento por la oportunidad de aportar mis conocimientos a vosotros al intento de efectuar una cultura iberoamericana también desde el recuerdo histórico. Nada más, muchísimas gracias y hasta aquí ha llegado la conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias.